Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Bien, amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio. A esta hora les voy a recordar rápidamente nuestras redes sociales para que sigan minuto a minuto toda la información de interés nacional. @punto_de_corte en Twitter, Punto de Corte en Instagram y Punto de Corte en nuestro canal de YouTube. Allí incluso, en Punto de Corte TV, ustedes pueden encontrar todas las entrevistas especializadas que hacemos día a día desde el portal de noticias para que ustedes estén pues informados allí en sus hogares. A propósito de ello, la entrevista que va a comenzar a continuación van a poderla encontrar allí en el transcurso del día de hoy. Nosotros vamos a dar comienzo así de esta manera a nuestra segunda sección. Hablemos con. Bien, a esta hora tengo vía telefónica al profesor Samuel Hermida, él es sociólogo y jefe del Departamento de Análisis Histórico-Social de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, para conversar un poco sobre lo que es la situación en Venezuela, bien conocida por el tema del aislamiento social, la cuarentena, producto del COVID-19, qué tanto impacto ha tenido no solamente en el estado emocional, en el estado pues social de todo lo que es nuestra sociedad, sino también, por supuesto, el tema de la situación económica, ¿no? Es una de las cuestiones que más preocupa al venezolano, producto también de lo que es la inestabilidad de los servicios públicos, entre otras cosas. A esta hora le doy la bienvenida entonces al profesor Samuel Hermida y los buenos días. Profesor, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por el contacto. Así es. Y bueno, saludos a todos los seguidores de este programa, que bueno, estamos aquí en el confinamiento, en la cuarentena, pero por lo menos con la oportunidad de que los medios sigan informándonos y sigan ayudándonos a sobrellevar esta situación. Así es, gracias profesor por atender nuestra llamada. Pues a esta hora quisiera referirme rápidamente a lo que ha sido el último balance incluso de lo que es la cantidad de contagios en Venezuela. El día de ayer fue anunciado por Nicolás Maduro 111 nuevos contagios en Venezuela, ya hemos superado los 1000. Sin embargo, hay una matriz de opinión, digámoslo, una actitud de parte del venezolano de que hay muchos que no creen que exista aún el coronavirus. Hay otros que sí creen firmemente en ello, y lo del relajamiento, pues de las medidas de prevención, pues cada vez se evidencia más, producto también de una necesidad económica. Todo el venezolano pues prácticamente incumple la cuarentena social durante las mañanas todos los días. Bueno, yo quisiera que usted más o menos analizara un poco esa situación, nos diera su perspectiva en cuanto a cómo está el comportamiento del venezolano en cuanto a ello, la creencia o no de estas cifras ofrecidas por el gobierno de Nicolás Maduro, y en efecto qué consecuencias puede tener eso en una situación de pandemia, ¿no? Claro, fíjate, lo primero que habría que decir, tomando en consideración que yo soy sociólogo y para nada epidemiólogo ni biólogo ni nada que se le parezca, pero sobre el manejo de la información a la cual podemos tener acceso y a la cual hemos tenido acceso a lo largo de estos meses, desde diciembre de 2019 al día de hoy, y observando lo que ocurre en el resto del mundo, pues la primera cosa es que las cifras oficiales en nuestro país, reflejan un comportamiento que es muy inusual con respecto a lo que ha sido la evolución promedio del contagio, la pandemia y la enfermedad, insisto, en el resto del mundo. Entonces, claro, un primer elemento de suspicacia allí tiene que ver con que, pues digamos, el comportamiento ha sido muy distinto a lo que se ha venido viendo en otras partes. Sin embargo, siendo responsables, ¿no? Los epidemiólogos responsables, serios, confiables, que hay muchísimos en Venezuela, pero digamos, para ponerte una referencia que además a los que sienten por muchas razones justificadas desconfianza de quienes controlan el poder público en Venezuela en estos momentos, te puedo hablar, el doctor Julio Castro, el profesor de la Universidad Central de Venezuela, que es un profesional reconocido internacionalmente y que no tiene absolutamente nada que ver con el aparato del Estado venezolano,
bueno, dice que sí, que lo que está ocurriendo efectivamente ocurre. Y esto lo digo responsablemente porque lo primero que tenemos que tener claro es que la pandemia existe, digamos, la pandemia del CoV-SARS-2, que es como se llama el coronavirus en realidad, y la enfermedad que causa, que es el COVID-19, efectivamente existen. Eso no podemos ponerlo en duda, porque ponerlo en duda significa aumentar irresponsablemente los riesgos. Así es. El segundo elemento es que, bueno, uno entiende que si tú tienes por un lado unas cifras que no te cuadran con respecto a lo que se está diciendo y se está observando en el resto del mundo, pero además quienes te lo dicen tienen una larga tradición de poca credibilidad, ¿no? Por múltiples razones, pues bueno, uno entiende que la gente tenga, pues digamos, esa desconfianza y tenga esas dudas, ¿no? Porque bueno, es el viejo cuento del lobo, ¿no? Si tú tienes una gente que tradicionalmente dice mentiras, bueno, el problema es ese, que cuando te están diciendo una verdad, te cuesta creérsela. Es así. Profesor... ahora bien, sí, el comportamiento, lo otro que tú me preguntabas, el tema por utilizar un término venezolano, lo relajada que pareciera estar en algunos sectores de la sociedad venezolana, porque también creo que el comportamiento no es homogéneo. Hay algunos sectores digamos, diferentes posiblemente en cada ciudad de Venezuela, pero además dentro de los conglomerados urbanos y de los pueblos, etcétera, de los centros poblados del país, el comportamiento no es homogéneo y las diferencias tienen que ver sobre todo con las condiciones de vida de cada uno de los sectores que componen esos centros poblados. Es decir, para ponerte el ejemplo inmediato de donde uno vive, el comportamiento en la ciudad de Caracas no es homogéneo. Creo que en el este y sureste de la ciudad, la cuarentena y el confinamiento se han observado de manera mucho más rigurosa que en los sectores populares. Pero evidentemente, porque a pesar de que las condiciones económicas del país son terribles para todos en términos generales, todavía quedan algunos sectores de la sociedad que pueden soportar con un poquito más de holgura. Es decir, no tengo que salir diariamente a buscar alimentos porque, bueno, todavía puedo acumular lo suficiente como para que mi mercado me dure una semana o 15 días. Entonces, en un mes tengo que salir 3 veces a reaprovisionarme de alimentos. Pero en los sectores populares eso no es así. La gente que vive del día a día, bueno, efectivamente tiene que salir día a día a buscar alimentos. Entonces, por eso es que tú ves zonas como Petare o el Boulevard de Catia, o los mercados populares, donde, bueno, hay aglomeración de gente, concentración de gente, porque la gente tiene que vivir, la gente no se puede morir de hambre. Es así. Profesor, fíjese que ya que menciona este tema de bueno, un aparente relajamiento de lo que es las medidas de prevención por cada uno de los ciudadanos, que me gustaría preguntarle sobre si conoce algunas medidas que se han tomado en otros países, como por ejemplo en Panamá y Perú. En algún momento se llegó a tomar medidas como por ejemplo el salida a la calle por género. Es decir, las mujeres podían salir un día, los hombres un día. Quisiera consultarle si esto tiene algún tipo de precedente, si conoce que ha sucedido en otros momentos en la historia, y si tiene alguna base científica de ello, ¿no? Y si sería factible tomarlo en algún momento aquí en Venezuela, ¿no? No, bueno, insisto, sobre las bases científicas tendrías que específicamente preguntárselo a un especialista del área de la salud. Hasta donde llegan mis conocimientos, digamos, como académico, aunque no sea del área de la salud, yo creo que una diferenciación por género en términos de la exposición al virus, es decir, en términos de cuándo puedo salir, cuándo no, no tiene ningún sentido. No hay ninguna correlación lógica allí. Es decir, el virus afecta por igual a hombres o a mujeres o a transgéneros, no importa cuál sea tu orientación sexual o tu preferencia, el virus te va a afectar de la misma forma. Quizás en algunos lugares, porque también tenemos que entender que si bien es cierto que esta no es la primera pandemia en la historia de la humanidad, ni tampoco es el primer coronavirus que existe,
las características particulares de la enfermedad que este coronavirus ocasiona sí son novedosas. Y bueno, como quiera que no había entonces experiencia previa, un poco cada gobierno, de acuerdo con sus condiciones particulares, con sus características, hay gobiernos más democráticos, hay gobiernos menos democráticos, hay tradiciones más autoritarias y tradiciones menos autoritarias por múltiples razones, religiosas, políticas, ideológicas, etcétera, pues han ido adoptando un poco como ensayo y error, es decir, han ido ajustando sus normas y sus medidas de respuesta frente a la enfermedad en el propio desarrollo del proceso. Como te digo, porque esto en muchos sentidos es muy novedoso y estamos aprendiendo sobre la marcha. Así es. Así es, profesor. Hay un tema importante que ya se me está acabando el tiempo para este primer contacto con usted. Sin embargo, voy a invitarlo a que se mantenga en línea telefónica para seguir conversando con usted al regreso a la pausa comercial. Pero voy a dejarle una pregunta al aire. Hay un tema que, digamos, es un factor de riesgo para lo que es el aumento de los índices de algunas circunstancias, algunas situaciones en Venezuela, como por ejemplo son los suicidios. Yo quisiera que usted también nos diera su percepción de los hechos en cuanto a ellos, si precisamente este tema de aislamiento social pudiera ser un factor que esté influyendo en ello. Han pasado algunos hechos pues novedosos los últimos meses, precisamente en esta cuarentena, que quisiera tocarlo con usted entonces al regreso de la pausa comercial. Yo los invito también a todos los que nos escuchan a esta hora que se mantengan en sintonía de Fe y Alegría. Estamos conversando hasta ahora con el profesor Samuel Hermida, él es sociólogo y jefe del Departamento de Análisis Histórico Social de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela. Regreso, más información desde Punto de Corte Radio. Ya regresamos con más. En tan solo minutos, más de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Bien, amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio. A esta hora seguimos conversando con el profesor Samuel Pérez Hermida. Él es sociólogo y jefe del Departamento de Análisis Histórico Social de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, tocando algunos temas importantes sobre lo que es el comportamiento del venezolano en esta situación de pandemia, aislamiento social. Siguen aumentando las cifras de contagio en Venezuela exponencialmente y significativamente, por lo cual suponemos una extensión adicional el próximo 13 de junio de esta cuarentena social. Muchos analistas, por supuesto, en el área de la salud aseguran que es necesario, producto de que, por supuesto, han habido otras segundas olas de contagio en otros países que se han flexibilizado la cuarentena, entre otras circunstancias. Con el profesor Samuel Hermida, pues me gustaría seguir conversando sobre estos temas. Le dejé una pregunta al aire al finalizar el primer segmento, que era el aumento significativo de algunos índices, por ejemplo, de suicidios en Venezuela. Esto desde el 2019 ya venía pues agravándose. Sin embargo, yo quisiera que usted nos refiriera algo sobre ello, si tiene conocimiento de estos índices y si ha impactado realmente todo lo que es estas medidas de prevención, el aislamiento social, y si hay otros índices realmente graves e importantes que se pudiera mencionar que ha aumentado durante esta cuarentena, ¿no? Sí, claro. Fíjate, creo que en los últimos meses es como la segunda entrevista en la cual me hacen una pregunta similar, ¿no? Y bueno, efectivamente, todos conocemos, porque además todos lo sufrimos, los rigores de esto que se ha caracterizado como una crisis humanitaria compleja que vivimos en Venezuela. Digamos, y que una de sus expresiones más duras es precisamente lo que tiene que ver con eso que los viejos marxistas llamaban las condiciones materiales de existencia, ¿no? Es decir, el deterioro de la calidad de vida, el enorme desfase que hay entre ingresos y costo de la vida, el costo de la supervivencia cotidiana. Y bueno, digamos, el contexto general de vivir cotidianamente en un ambiente, en una sociedad, en un contexto que se ha vuelto muy agresivo para todos los que habitamos en Venezuela. Las agresiones cotidianas vienen desde lo político,
pasando por el simple acto de adquirir un alimento o cualquier bien. Y bueno, y esta crisis es por supuesto que afecta todas las dimensiones de la vida humana, es decir, desde la relación de pareja, desde el ámbito interno de cada uno de nuestros hogares hasta todos los intersticios de la vida social, todo el despliegue de las relaciones sociales. Así es. Entonces, bueno, si tú a ese cóctel tan explosivo le añades además, como nos hemos visto obligados a añadirles desde el 13 de marzo, ¿no? El viernes 13 de marzo comenzó la gente en Venezuela a encerrarse. Digamos, ese viernes fue más o menos caótico, la gente salió corriendo, todos los que pudieron, a abastecerse de la mejor manera posible en la medida de sus posibilidades, porque ya había hecho el anuncio oficial de que a partir del siguiente lunes 16 de marzo, nadie podía estar en las calles, había que guardar la cuarentena, etcétera. Entonces, ya pasamos de largo, al día de hoy, pasamos de 70 días de confinamiento. Sí. Entonces, cualquier especialista, digamos, en el ámbito de la psicología, de la psiquiatría, de la psicología social, puede describirte con lujo de detalle el impacto importante, negativo, peligroso, que eso tiene sobre la vida de cualquier ser humano en condiciones normales. Entonces, bueno, le hemos añadido a una enorme variedad de elementos estresores, le hemos añadido uno nuevo, que además tiene que ver con no solamente estar encerrado y empezar a vivir una enorme situación de angustia porque no estoy trabajando, no estoy generando ingresos, tengo una enorme incertidumbre sobre qué va a pasar conmigo y mi familia, de dónde voy a encontrar los medios para resolver esta situación si no estoy trabajando. Entonces, bueno, le añades un estrés adicional, unos elementos de miedo, el miedo a la propia enfermedad, no sé si me voy a contagiar o no me voy a contagiar. Entonces, bueno, un conjunto de situaciones que, por supuesto, no sorprende de ningún modo que comience a agudizarse el fenómeno del suicidio, porque bueno, eso forma parte de la naturaleza humana. En situaciones límite, cuando un ser humano no encuentra recursos ni opciones para poder superar un agobio insoportable, pues comienzan los pensamientos de muerte, las pulsiones de muerte, como lo llaman los psicólogos y los psiquiatras. Okay. Y entonces, bueno, el suicidio comienza a aparecer como una opción de salida, pues como una solución, la más drástica de todas, pero una solución al fin, lamentablemente. Así es. Profesor, hay un tema también interesante que me gustaría analizarlo con usted. Hay un término que se utiliza mucho, lo vemos en las redes sociales sobre todo, que es el tema de aparentemente la normalización de muchos hechos que no son normales. Por ejemplo, el tema de los servicios públicos, las fallas. Entonces, bueno, cuando llega agua corriente en nuestros hogares, pues tenemos prácticamente que celebrar. Cuando no se va la luz durante más de 12 horas, pues también hay que celebrarlo. Así como se ha celebrado, por ejemplo, la llegada de buques iraníes con gasolina, cuando aquí se producía gasolina, bueno, por montón. Entonces, la normalización de esos hechos. Esto es una realidad, es decir, existe realmente una normalización de estas circunstancias. Por ejemplo, cuando nos sorprendemos cuando hay una buena actuación de algún cuerpo de algún funcionario de un cuerpo de seguridad del Estado, cuando hay algún pronunciamiento sincero por parte de algún funcionario del gobierno. Es normalizar estos hechos que realmente no son normales, ¿no? Claro, estás hablando de un mecanismo psicosocial que está perfectamente documentado en las ciencias sociales, y es precisamente eso que tú planteas, digamos, algo que en condiciones normales, digamos, cuando una sociedad funciona regularmente de acuerdo a un conjunto de normas institucionalizadas, y esas normas funcionan para resolver los asuntos de la vida cotidiana, entonces, bueno, aparecen elementos que son considerados como extraordinarios precisamente porque no guardan relación con esas normas de comportamiento, de conducta, que definen la dinámica de la interacción social. Pero cuando los elementos que en esas condiciones, cuando la sociedad ya, las normas establecidas, institucionales, no funcionan, y entramos en eso que la sociología define muy bien como
anomia como situación anómica, es decir, carencia de normas, las normas que en algún momento funcionaban para regular la vida social ya no funcionan. Entonces, eso que en condiciones normales era extraordinario, deja de serlo. Cuando lo extraordinario comienza a convertirse en algo frecuente, en algo regular, y cuando digo regular no me refiero a que eso esté bien, sino que ocurre con mucha frecuencia, a eso me refiero cuando digo regular. Bueno, entonces cuando esos fenómenos comienzan a regularizarse, bueno, las personas lo normalizan, ya no te sorprende, te parece que empieza a parecer que eso es lo normal. En el caso de Venezuela, en una situación como esta y como en muchas otras dimensiones de nuestra vida, nosotros no podemos dejar de lado los aspectos políticos del asunto. Y bueno, a lo que me refiero es que en algún momento la pandemia va a desaparecer. Así es. O sea, digamos, nosotros tenemos unos actores políticos controlando el aparato del Estado venezolano, controlando el poder, a quienes la pandemia les cayó como anillo al dedo. Es decir, digamos, quien no está de acuerdo por múltiples razones con el estado de cosas en Venezuela, no puede menos que sorprenderse negativamente y decir, caramba, pero estos tipos son demasiado sortarios, porque la pandemia y la necesidad a consecuencia de ella, de la cuarentena, del aislamiento social, bueno, le cayó como anillo al dedo para poder manejar, entre comillas, para poder gerenciar, entre comillas, con menos presión, con más holgura para ellos, por ejemplo, la crisis de los combustibles, la crisis de la gasolina, que tú lo mencionabas. Sí. Es decir, cuando tú piensas en que nosotros vivimos en un país que tuvo lo que era en algún momento el complejo refinador de petróleo más grande del planeta, cuando llegamos a tener en algún momento la empresa petrolera, la compañía petrolera estatal que llegó a ser la segunda empresa petrolera del mundo, y cuando vivimos en un país que se supone tiene las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, bueno, no puede ser menos que triste, ridículo, absurdo alegrarse porque otro país nos mandó 5 buques con un cargamento de gasolina que nosotros antes producíamos en Paraguaná en un día. O sea, nosotros producíamos 1,5 millones de barriles de petróleo en un día o 2 días en el complejo refinador Paraguaná, cuando PDVSA llegó a producir casi 3 millones de barriles de petróleo diario. Correcto. Entonces, bueno, esta situación actual, esta coyuntura en algún momento va a pasar, y va a pasar bien sea porque la ciencia va a encontrar una solución, o sea, va a aparecer tarde o temprano la vacuna, o porque el propio proceso natural que ocurre con todos los virus, digamos, nosotros vivimos rodeados de virus desde que llegamos al mundo, desde que nacemos, los seres humanos, nuestro sistema inmunológico se enfrenta diariamente a cientos o miles de virus. Y el sistema inmunológico existe justamente para eso, para que podamos vivir bajo esas condiciones. De manera que el coronavirus, que es muy grave ahora, porque se trataba de un virus nuevo para el cual nuestro sistema inmunológico no estaba preparado, ese sistema inmunológico tarde o temprano se va a adaptar. O sea, en la medida en que sigamos conviviendo con la enfermedad, con el virus, llegará el punto en el cual eso los inmunólogos lo llaman la inmunización comunitaria. Es así. Cuando se llega al punto en el cual el 80% de la población de un determinado territorio ya ha desarrollado por medios naturales la inmunidad, ya pasó el peligro, y ese virus va a seguir conviviendo con nosotros por siempre, como lo hace el virus de la influenza, como lo hace el H1N1, como lo hace del virus de la gripe común, del resfriado común. Entonces, cuando eso ocurra, bueno, viviremos con él. La humanidad no se va a extinguir por este virus, es lo que quiero decir. Entonces, para Venezuela esta situación va a pasar, y cuando esa situación pase, bueno, no podrán tenernos encerrados en nuestras casas de manera indefinida. Entonces, los problemas políticos que teníamos antes de marzo volverán a ocupar el primer lugar de nuestras preocupaciones, y habrá que actuar en consecuencia. Entonces, volveremos allí y en resumen, estas cosas no podremos seguir normalizándolas. Tendremos que entender que el país necesita un cambio, porque ya llegamos a un punto en el cual esta situación es simplemente insostenible. Profesor, en efecto, pues debo
ya se me acaba el tiempo, debo despedirlos. Sin embargo, súper interesante esta conversación con usted y la cita, por supuesto. Me comprometo a volver a fastidiarlo pronto en Punto de Corte para volver para seguir conversando estos temas que son de interés nacional, ¿no? Es súper importante, que también sirve de guía para muchos que nos escuchan, que necesitan, pues, y ahora a falta de televisión, pues la radio pues se ha convertido, pues, digamos, otra vez en un medio súper importante en los hogares. Muchísimas gracias, profesor. Así es, nunca dejó de serlo. Y yo te agradezco a ti la oportunidad. Saludos una vez más a los seguidores de este espacio. Y bueno, mientras tanto, a cuidarnos y a observar con sensatez las medidas que tenemos que observar mientras nos vamos inmunizando. Es así, profesor. Pues un gusto haber conversado con usted hasta ahora. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Gracias, buen día, gracias a ti. Igual, profesor Samuel Pérez Hermida, pues sociólogo y jefe del Departamento de Análisis Histórico-Social de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Sociología de la UCB. Pues esta entrevista la van a poder escuchar en nuestro canal de YouTube, Punto de Corte TV. Allí pueden encontrarla en el transcurso de día y también reseñada en nuestro portal de noticias, www.puntodecorte.com. Con esta entrevista vamos a despedir el día de hoy, pues agradeciéndoles a todos su sintonía y también invitándolos para el día de mañana a la misma hora por el mismo dial, 105.7 FM, 1390M, a las 10 de la mañana. Que tengan todos el mejor día posible. Nos despedimos en la dirección general Carlos Alaña, en la coordinación de la emisora Wilmeles Villalobos, en la producción y locución quien les habló, Joan Álvarez, certificado de locutor número 53011, @Joan Álvarez R en todas las redes sociales. Por allí me pueden encontrar y dejar sus comentarios, estaremos leyéndolos aquí en vivo al día siguiente. Este programa fue grabado el día de hoy, 25 de mayo del año 2020. Que tengan todos el mejor día posible. Hemos llegado al punto. Es el final de nuestra misión diaria. Joan Álvarez y Nickmer Evans se preparan desde ya para una próxima emisión. Mientras tanto, puedes mantenerte al día con todo lo que es noticia en nuestros puntos de información. En la web nos consigues como puntodecorte.com y en nuestras redes sociales @puntopisodecorte. Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común.